Asiento. Quiero agradecerles, hermanos, sus oraciones por mi esposa, que hoy estaba con mucho dolor, sus padecimientos de salud. Por eso es que no está también presente con nosotros, con la familia. También quiero, hermanos, tomar un momento para hacer este anuncio porque creo que no todos saben. Esta noche, en el culto vespertino, estará con nosotros el pastor Josué Vargas, de la Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo en Miramar. Entonces, a veces la asistencia baja en la noche, pero cualquiera sea su planificación, considere venir a la casa de Dios a escuchar la palabra predicada, y va a ser sin duda de gran bendición porque el Señor lo usa al hermano en la predicación de la palabra. También, hermanos, el próximo domingo tendremos la bendición de tener también predicadores visitantes que ya son conocidos. Bueno, uno es conocido por nosotros, el pastor Luke Peterson va a estar el próximo domingo con nosotros, y viene con él otro pastor también de Virginia, de Estados Unidos, se llama Alpheus Atkins. ¿Cuántos han escuchado al pastor Alpheus alguna vez predicar? Ninguno, ¿eh? Entonces todos tienen que estar aquí el domingo que viene porque él va a compartir la palabra y va a ser no le llamamos conferencia en esta oportunidad porque no hay una temática que une, aunque confiamos que el Señor hace eso con las predicaciones. Generalmente Él unifica el mensaje y los criterios, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad de nuestra alma. Entonces, van a tocar temas interesantes. Pastor Luke va a estar hablando de las iglesias de Apocalipsis y el pastor Alpheus va a estar hablando de las responsabilidades de los unos para con los otros entre los hermanos de la iglesia. Entonces, desde las 9:15 de la mañana empezaremos con las exposiciones. Vamos a frenarnos un momento el próximo domingo con la temática que tenemos de la escuela dominical para tener las enseñanzas con estos invitados. Ellos también van a estar dando una conferencia en Miramar acerca de los medios de gracia, por si alguien gusta ir. Eso va a ser el día sábado próximo en Miramar, desde la mañana y tarde. Y los mismos Luke y Alpheus van a estar en la Iglesia Bautista Reformada de San José con una conferencia pastoral también allí. Entonces, día sábado. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y también para que los tengamos en oración, ¿verdad?, por esta gran responsabilidad que tienen y que Dios les use grandemente. Vamos a hacer también una oración nosotros ahora antes de continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque podemos en esta mañana abrir tu palabra, tu santa palabra, y nos reconocemos, Señor, necesitados de tu socorro. Ayúdame a mí a expresar con claridad el mensaje del Evangelio y a todos los que aquí están presentes a oír con atención. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada corazón. Que tu palabra, que es viva y eficaz, toque, Señor, nuestras conciencias y nos lleve al entendimiento de tu voluntad. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces por nosotros, tanto amor, tanta bondad. Que podamos, Señor, tener corazones dispuestos y atentos y recibir tu palabra con gratitud. Pedimos tu más rica bendición. Edifica tu iglesia y llama a los perdidos para que ninguno
de los que aquí están presentes o los que escuchan esta exposición permanezca en una condición de riesgo, sin paz contigo, sin perdón de sus pecados, llama a los pecadores a la salvación que es en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Y vamos a leer allí versículos 1 al 16. Leo para ustedes, así dice la palabra. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta aquí leemos, hermanos, de la porción de la palabra, y como ustedes se dan cuenta, viene del texto continuado del capítulo anterior. El sermón anterior vimos que Jesús había sido llevado desde la casa de Caifás, donde fue juzgado por los judíos, por el Sanedrín, al pretorio, que era el lugar donde estaba el gobernador romano, en este caso Poncio Pilato. Y los judíos, con su astucia y con su manipulación, procuraban que Pilato sentencie la muerte para que Jesús sea crucificado. Se percibía esa arrogancia en los religiosos cuando Pilato le pregunta a ellos qué acusación tenían, cuáles eran los cargos. Y ellos responden: «Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Es interesante, esa palabra si bien tiene una connotación negativa, el malhechor es el que hace mal, un hacedor de mal. No es un cargo con el cual acusar a alguien, porque la pregunta
inmediata sería: ¿cuál es ese mal? Esa palabra puede usarse en una descripción general, o como lo hace Pedro, que les dice a los creyentes que debemos mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero ¿cómo acusar a alguien de ser un hacedor de mal? ¿Cuál era el cargo? No tenían algo con el cual pudiesen acusar a Jesús que sea legítimo en base a la ley romana. Ellos estaban queriendo sacar a Jesús porque él daba el testimonio de ser el Hijo de Dios. Pilato identifica que el problema no es tanto la conducta de Jesús, sino, como dice el evangelista Marco, que lo habían entregado por envidia, porque ellos no toleraban a Jesús en su mensaje y en su enseñanza. Pilato examina a Jesús por la única posible acusación que pudiese verse él involucrado en no actuar. Como gobernador romano tenía que defender al imperio, y esa era la acusación de que, según decían también los judíos, Jesús era rey, o decía ser rey. Eso podía sonar a una sedición, podía sonar a alguien que quisiese poner en peligro tanto el poder del gobernador como el poder del imperio, y ya había tenido problemas Pilato en tratar asuntos de sediciones. Ciertamente, si identificaba este problema, entonces él era el responsable de frenar eso de inmediato. Por eso lo lleva a Jesús dentro del pretorio y lo interroga y le dice: ¿eres tú, rey de los judíos? Y Jesús le explica, como vimos el domingo pasado, la naturaleza de su reinado. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y explicamos y meditamos en su momento en lo que esto significa. No significa que Jesús no sea el rey de la tierra en un sentido. Su reino es superior, obviamente incluye la tierra, pero su reino no era como el reino de los otros gobernadores terrenales que se imponían por la fuerza o por la violencia y que sometían a su prójimo. No, el reino de Jesús es un reino que empieza en lo espiritual, empieza en el corazón de las personas, es un reino de amor, es un reino de traer al pecador del error, de su camino, de su oscuridad, a su reino, valga la redundancia, de luz. Es un reino en el cual se ingresa por el nuevo nacimiento, cuando se puede ver el reino de Dios, cuando se puede entrar en el reino de Dios, cuando hay fe para entender que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y seguirle a Él es lo más importante y necesario. Pero entonces Pilato queda allí como en una disyuntiva: ¿pero eres tú rey? Y las palabras magistrales de Jesús quizás no puedan ser completamente entendidas por Pilato, pero Jesús dice así: para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo. Y pareciera ser ahí que uno espera: para ser el rey y derrocar a todos los reyes. Aunque eso ciertamente va a ser cierto, pero Jesús finaliza su frase diciendo así: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow, estas son palabras profundas, pero no parecen palabras de un sedicioso, ni de un revolucionario, ni de alguien que quiera usar la violencia para imponer su reinado. Eso suena más filosófico, suena quizás religioso, no suena a un criminal buscando derrocar un gobierno. Y hablamos en su momento que Pilato era un gran escéptico, seguro con su mezcla de paganismo y tantas cosas en las cuales había puesto su confianza, se dio cuenta de que en ninguna confiaba del todo y de todo dudaba. De hecho, le pregunta a Jesús qué es la verdad, pero como si no quisiese escucharlo, inmediatamente sale hacia afuera. Seguramente Pilato pensaría: ¿cómo este hombre que está frente a mis ojos, maltratado, herido, acusado, tan débil,
sin poder hacer nada para liberarse, ni teniendo un ejército que pelee por él para defenderle, ¿cómo este hombre va a ser una representación de la verdad? Seguramente menospreció a Cristo, como muchos hoy también pueden hacerlo, desde su perspectiva de escepticismo, desde su trono de escepticismo, rechazar a Cristo por verlo débil. Así hay muchas personas hoy que se sienten muy seguros en su trono de duda. Es interesante que para algunos la duda sea una seguridad de la cual aferrarse. Dudan de todo como para que no lo puedan convencer de nada y ahí ellos se sienten seguros. Deberían dudar de su propia falsa seguridad. Rechazan la verdad comprometiéndose con la mentira. Y rechazar la verdad, porque estaban rechazando a Cristo, es cavar la propia tumba de uno. Cuando hay personas que rechazan la idea de que existe una verdad, hoy en día muchos atacan la verdad, desde la academia, la ciencia, aún hasta en la misma religión. Atacan el concepto de la verdad. ¿Cuántas personas ha escuchado usted decir que no hay una verdad absoluta? Esa es decía alguien, es una frase autodestructiva, porque entonces no es una verdad. La verdad es inescapable. Cuando dicen no hay verdad, ¿qué está diciendo usted? ¿Está diciendo una verdad o es una mentira? No podemos evitar la verdad. Por eso los escépticos viven una contradicción. La verdad es lo real. La verdad corresponde a los hechos, a la realidad. Existirá inalterable para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, porque la verdad es trascendente. Y Jesús, allí parado, frente a él, habla de que vino a dar testimonio de la verdad. Y Pilato debía en ese momento arrepentirse de su escepticismo y de su incredulidad, y luego de preguntar qué es la verdad, arrodillarse y humillarse frente a aquel que podía salvarle. Pero prefiere irse de enfrente de la verdad. Y eso es lo que las personas prefieren hacer cuando escuchan de la verdad. Prefieren alejarse para no humillarse ante aquel que es la verdad. Pero escuche esto, amigo. Si nadie puede escapar de la verdad, porque la verdad es inescapable, aún en la misma formulación de un concepto contrario a la verdad, usted no puede escapar de la verdad. Entonces nadie puede escapar de Jesús. Nadie. Aunque estés en el podio de gobernador o de juez como Pilato, y lo veas a Jesús débil y a ti en tu autoconfianza o en tu escepticismo en el cual descansas, pienses que puedes escapar de Jesús, no puedes escapar de Él. En algún momento te encontrarás nuevamente con Jesús. O te arrepientes en vida y te humillas frente a aquel que es la verdad, que dice la verdad y que puede salvarte. O cuando acabe tu vida y despiertes en la eternidad, en la condenación, comprobarás el peso de la verdad en tu propia condenación. Por eso aquel que vivió su vida de riquezas y despertó en la condenación, como nos relata los evangelios, quería hacer todo lo posible para salir de ese tormento, pero no podía. No porque las riquezas signifiquen la condenación, ni la pobreza la salvación. El problema era que no tenía la salvación en Cristo, no tenía la paz y la justicia con Dios. Deseaba aún una gota de agua en su lengua, en ese tormento eterno, y no podía tener calma.
Deseaba que alguien vaya a sus seres queridos para anunciarles, porque si alguno, por lo menos uno, se levantaba de entre los muertos, entonces le creerían. No, ni aun cuando uno se levanta de los muertos, le van a creer. Y así está el corazón incrédulo, cerrado en su incredulidad, aún sabiendo y oyendo el testimonio bíblico y todo lo que tenemos en el testimonio de tantos miles de discípulos de Cristo transformados. Ni aún así doblegan su corazón incrédulo y escéptico para buscar la verdad. Alguien puede decirme, usted lo que quiere hacer es asustarme. Yo le digo, no se trata de asustarlo, se trata de darle esperanza. ¿Acaso usted mismo no ha dicho alguna vez, mejor es que te digan la verdad aunque te duela? ¿Mejor es que te digan la verdad a que te endulce con mentiras? Y yo le digo, la verdad de la palabra de Dios no es mi verdad, porque no hay una verdad personal o subjetiva. Es lo que vemos y aprendemos en este texto. No haga usted como Pilato. No ponga sus intereses por encima de la relación con Cristo. Porque ese era el problema y el pecado de Pilato. Era más importante mantenerse en su puesto de gobernador que traicionar en un sentido a César o oponerse a los judíos por reconocer que ahí estaba la verdad. Para Pilato su cargo era más importante, su bienestar era más importante. Aun cuando no veía que Jesús tuviese falta, porque vean lo que hace Pilato, sale afuera y le dice, yo no hallo ningún delito en él. ¿Ustedes tienen una tradición que le suelte a alguien en la Pascua que está preso? Le voy a soltar a Jesús. No a este, a Barrabás. Y dijimos, Barrabás era ladrón, sedicioso y homicida. ¿Cómo va a actuar entonces Pilato frente a esta demanda tan irracional de los judíos? Y vemos que él todavía confiaba de algún modo en su capacidad de convencerlos y de manipular a aquellos que en realidad le estaban manipulando a él. Los versículos 1 al 3 vemos que Pilato manda a azotar a Jesús. Oigan, consciente de que era inocente, lo manda a azotar a Jesús. Los soldados hacen escarnio de Jesús tejiendo una corona de espinas. Ustedes conocen muchos árboles que tienen espinas, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez, cuando vivía en la casa en Miramar, había un árbol muy grande de limón y tenía muchísimas hormigas, ¿verdad? Entonces yo empecé a cortar un montón de ramas y puse las ramas en un lugar donde con el tiempo se secaron. Y después, queriendo manipular esas ramas, ¿verdad? Traté de enroscarlas, quería tratar de hacer una corona de espina, pero es un poco difícil con la rama cuando está seca, ¿verdad? Quizás si está verde y uno le da la forma y la deja secar. Los estudiosos de estos temas, ¿verdad?, indagan allí cuál era el árbol, cuál era la planta que podían utilizar, y hablan de unas espinas como de 2,5 centímetros, que no era solamente el borde, sino incluso en la parte de arriba también, como si fuese un gorro, con muchas espinas, y las ponían, ¿verdad?, la pusieron sobre la cabeza de Jesús, y no solamente eso, sino con los golpes y con la presión, esas espinas produjeron heridas en su cuero cabelludo. Y eso era parte de una burla, porque él era rey. Pusieron un manto también púrpura que generalmente tendemos a pensar como un color rojo, pero en realidad puede ir desde un morado hasta un rojo azulado profundo, que era una túnica, un color que utilizaban con frecuencia los reyes.
Y todo esto lo hicieron para humillarlo. Sumado a eso, las bofetadas, los golpes, las heridas y los látigos, porque él fue herido con azotes, como leímos en el texto. Este era un castigo que causaba gran dolor en el Señor, gran dolor, grandes heridas, pero quizás lo suficientemente fuerte como para, desde la óptica o perspectiva de Pilato, que ellos sintiesen un poco de compasión a ver a este inocente sufriendo. Pilato pensaba que iba a ser suficiente eso, que pasada esta humillación entonces ellos ya dirían, bueno, ya está, ya suficiente, déjelo ir. Y sale otra vez y le dice, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. O sea, es inocente, pero aún así lo azoté y se burlan de él y lo golpearon y está sufriendo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto púrpura. He aquí el hombre, ya se ha hecho escarnio de él, es suficiente. Un acto horroroso. Jesús sufriendo. El inocente tratado como un criminal, como un malhechor. Sin duda se vería débil, dolorido. Pilato piensa que él puede usar su autoridad desmedida sin ningún justificativo, con tal de demostrar de que él tiene autoridad, él tiene poder, él ya lo subyugó allí a cualquier posible intento de Cristo de hacer algo malo. Él está confiando en sus decisiones para mantenerse en paz con César y en paz con los judíos, causándole el sufrimiento a Cristo. Pero sin embargo, el odio que vemos fomentado por los judíos entre la multitud parece no tener límites y esa compasión no existía en absoluto. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Hasta lo más extremo que puede llegar a ir. No es suficiente con azotarle, no es suficiente con acusarle o burlarse de él. Tiene que ser muerto. El corazón incrédulo y obstinado piensa que solo encontrará calma cuando Dios sea removido en absoluto de su vida. Y eso es lo que la sociedad quiere hacer. Por eso Dios es removido de la educación, de la ciencia, de la política, hasta de la Navidad, hasta de las noticias, de toda charla. Y muchas veces cuando usted quiere meter a Dios en la charla, las personas dicen, no, de eso no hablemos. El mundo incrédulo ve a Cristo como el problema, cuando en realidad Cristo es la solución. El corazón incrédulo no quiere a Cristo vivo, quiere sacar de en medio, porque Cristo mismo, por ser la verdad, es el mensaje vivo, constante del pecado que hay en el hombre. Y es a su vez la solución para aquellos que le buscan en arrepentimiento y en fe. Y Satanás con toda su malicia quiere arrastrar a la gente lejos de Cristo y en contra de Cristo, porque sabemos que Satanás es homicida, es mentiroso y es engañador desde el principio. Crucifícale, crucifícale. Y a Pilato se le empiezan a complicar las cosas, porque Pilato le dice, tomadle vosotros, crucificadle vosotros. No, nosotros no podemos hacer eso, no tenemos esa autoridad para hacer eso. Según nuestra ley, él debe morir, pero los romanos son los que dan muerte. Según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y dice la Escritura que desde ese momento Pilato empezó a temer. No solamente es rey y de un reino de una naturaleza diferente,
Ese inocente es hijo de Dios, según su mensaje y según lo que los judíos confirman. Y sumado a eso hablamos de las supersticiones de Pilatos y sus luchas con el escepticismo. Encima su mujer le dice, no tengas nada que ver con este justo porque he tenido problemas en los sueños. Esa era una gran prueba para Pilato en su carácter, en su autoridad. Estaba viéndose avasallada por muchos lados. Por un lado era mandoneado por sus superiores que lo amenazaban con perder su cargo y su puesto si no mantenía todas las cosas en orden en Judea. Por otro lado, los judíos religiosos los manipulan para aplicar los castigos o penas según sus propios criterios con los castigos de la ley romana. Ahora su mujer es la que le ordena. Le dice, no tengas nada que ver con este justo. Pilato estaba siendo humillado también. Jesús estaba siendo humillado visiblemente y Pilato era parte de esa humillación, pero Pilato estaba siendo humillado en silencio y en el secreto de su corazón, en su orgullo. Y tenía al Salvador enfrente, pero no lo veía a Cristo como aquel que podía salvarlo. Y él prefiere vivir en su pecado y en sus pasiones, con sus propias fuerzas, queriendo resolver, con su propia capacidad, con su propia luz. Lo toma de nuevo a Jesús, lo lleva otra vez para hablar con Jesús. ¿De dónde eres? Jesús no responde. Y eso desafía una vez más la autoridad de Pilato. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? En estas palabras, Pilato está reconociendo que la decisión fue su responsabilidad. Porque la autoridad fue de él el que Cristo sea crucificado. Y por eso mencionamos en su momento que en el credo apostólico se menciona quien padeció bajo la mano de Poncio Pilato. Y Jesús dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Y sabemos que la autoridad es concedida por Dios. Dios es el que establece las autoridades, pero hay también autoridades que actúan legítimamente en base al rol que Dios le da y aquellos que actúan ilegítimamente. Entonces Pilato está en una posición de autoridad, pero dice autoridad contra mí, porque evidentemente no está rigiéndose por los principios bíblicos correctos. No obstante, Dios está en el control. Nada se escapa del plan soberano de Dios, aún el pecado de los hombres. Estaba en su consejo determinado que Jesús muriese y como no había ningún pecado en Jesús, iba a ser el pecado de los hombres el causante de esa muerte. Pilato habla como muy superado en su mando y en su autoridad. ¿No me hablas, yo que tengo autoridad? No sé si usted ha visto esas oportunidades donde de repente alguien de cierto rango, jactándose quizás de su autoridad, no se da cuenta que está hablando con alguien de un rango superior. Una vez estaba viendo un video de unos policías en Estados Unidos que detienen a un hombre y lo que no sabían que era un agente federal, o sea, que era un rango superior. Y entonces el video finaliza, ¿verdad?, como en la vergüenza de lo que esos policías hicieron. Oh Pilato, ¿cuántas cosas ignoras? ¿Cuántas cosas ignoras? Y vea las que sabes. Sabes que es inocente, pero los castigas. Sabes que los judíos son envidiosos y malvados y has tenido un montón de problemas con ellos, pero te dejas manipular por ellos. Sabes que tienes autoridad, pero no la usas correctamente y no sabes
¿Qué autoridad tiene aquel de quien te estás aprovechando? ¿Te atreves a amenazar al Hijo de Dios? Sí, es cierto, Dios en su providencia te ha colocado allí y los decretos divinos se cumplirán, pero el pecado, Pilato, es tuyo. Los judíos tienen un mayor pecado, pero no es que tú no tienes pecado. Tampoco que tu pecado sea pequeño. Pilato está entre la espada y la pared. Quiere soltarlo, pero la presión es tan grande. Escuchen lo que dicen los judíos. Si a este suelta, no eres amigo de César. ¿Cómo voy a oponerme a César? Ellos mismos van a buscar derrocarme. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal. Una vez más Pilato intenta convencerlos a ellos por medio de la humillación de Cristo. Pero esto más bien parece exasperar más el odio que los judíos tenían en el corazón contra el Señor. Le dice Pilato, he aquí vuestro rey. Y ellos, fuera, fuera, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y todo eso queda allí bien claro, registrado, ¿verdad?, en los evangelios. Porque esta es la causa de rechazo del pueblo judío a Jesucristo. Le rechazaron como su rey, el Mesías, el que venía a reinar y a salvar. Le rechazaron como rey, como Señor, como Salvador. Y Pilato cede frente a la manipulación, sin duda para no generar conflicto con los judíos, para no perder su amistad con César. Quizás podría tener problemas en su matrimonio porque no le hizo caso a su mujer. Y justamente en este caso ella tenía razón. Quizás él quiso mostrar su autoridad aún en su matrimonio, no haciéndole caso a su mujer. El orgullo de Pilato. Los judíos lo manipulaban y él no tomaba las decisiones que debía tomar, la cobardía de Pilato. Jesús es inocente, pero decide castigarlo, suelta a Barrabás, que era un criminal, la injusticia de Pilato. El Evangelio de Mateo nos dice que mientras estaba en esta situación, los judíos pedían crucificar al Señor, que él hizo un acto simbólico de su inocencia, tomando agua y lavando sus manos en frente del pueblo. Pudiéramos pensar de que quiso dejar un mensaje acerca de su inocencia, casi que con un grado solemne, ceremonial. Y es interesante que hay mucha gente que tiene su propia invención de cómo quedar bien delante de los hombres. Quizás gente que no sea religiosa, pero tiene sus propios pensamientos de cómo lavar sus pecados, aunque sea en apariencia. Pilato es un buen ejemplo de esto con lo que hace. Pero haciendo esto, por más que él dijera que no tenía responsabilidad, él la tenía igual. De nada sirven los inventos humanos para limpiar nuestros propios pecados, porque solamente se van a limpiar de la manera en la que Dios ha establecido. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Si quieres ser limpio de manos, porque Pilato lavaba sus manos, ¿verdad? Pero primero tenía que ser limpio de corazón. Primero tenía que reconocer que su corazón estaba sucio y corrupto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Y lo que decimos sobre Pilato, debemos también aplicarlo a cualquier pecador. Porque es por nuestro pecado que Jesús fue a la cruz. Por nuestra culpa es que Él fue crucificado. ¿Podemos decir los judíos fueron los culpables? Sí, los judíos fueron. ¿Pilato fue el culpable? Sí, Pilato lo fue. Pero no pensemos que no tenemos nosotros nada que ver. El apóstol Pedro dice que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy a la mañana meditábamos en la justificación. La vida perfecta de Cristo, su obediencia activa en el cumplimiento de la ley y su obediencia pasiva en la cruz, cargando nuestros pecados para que pudiésemos ser justificados delante de Dios. Por eso dice la Escritura que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No confíes en tu propio lavado de manos. No confíes en tus inventadas buenas obras que te pueden dejar bien delante de los hombres, de nada te servirán en el juicio eterno. El derramamiento de la sangre es necesario y para eso vino el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, el cual quita el pecado. Y vemos en este texto que empieza su camino rumbo al Calvario. Los judíos dijeron, sí, nosotros seremos los responsables, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el castigo que vendría sobre esa nación sería terrible. Rechazaron al Señor. Por eso Dios llamó a su pueblo. No solo de los judíos, de todos los confines de la tierra. Y tiene un pueblo, un remanente fiel, un pueblo escogido, aquellos que oyen la voz de Cristo y le siguen. Aquellos saben que en Cristo no hay injusticia alguna, que Él es Señor y que es Salvador, que Él murió y que resucitó y que es nuestra esperanza. Cuando pensamos en Pilato vemos una lista de pecados. Pero ¿qué hay de los nuestros? ¿Y cómo se ve nuestra relación con Cristo? ¿Estás tú parado en tu trono de dudas y de escepticismo sin confiar verdaderamente en el Salvador? ¿Estás tú batallando con tu orgullo, no querer dar el brazo a torcer con lo que Dios demanda de ti? ¿Estás siendo manipulado de un lado para otro por los que te rodean y no tienes convicciones propias acerca de tu necesidad de perdón, de arrepentimiento y de la fe en el Salvador? Mira a Cristo, aquel que estando en la gloria, en obediencia al plan y al pacto eterno de redención, vino a este mundo para ser siervo y para morir en muerte y muerte de cruz, para salvarnos. Él es el que está llamando a los pecadores. Él es el que está buscando a sus ovejas. Él es el que puede tocar tu corazón y darte vida eterna. Que no pase un minuto más de tu vida sin tener seguridad en tu relación con el Señor. Oremos. Cuán grande es, Señor, nuestro pecado. Cuántas cosas de las cuales arrepentirnos y maravillarnos al pensar que Jesús cargó todas nuestras faltas
y pagó por todas ellas. Oh Señor, hay entre nosotros personas que aún no tienen paz contigo. Hay personas entre nosotros que siguen en su incredulidad y dudas acerca de Jesús. Hay algunos aferrados en su orgullo, no queriendo reconocer la verdad de tu palabra y a Jesús como el Señor, como Rey en su corazón. Confiamos, Señor, que tu palabra predicada toca nuestros corazones. Según tu buena voluntad traerás a las ovejas al redil. Gracias te damos por nuestro amado Salvador. Ayúdanos a verlo a Él sufriente. Podamos, Señor, gozarnos y alegrarnos en la salvación que ha conseguido. Lo pedimos en su nombre. Amén.